Gálatas capítulo 4, versículo 19. El día de hoy vamos a retomar la serie Gálatas, Libertad en Cristo. Y hoy veremos el tema número 11 titulado El celo por Dios y por su iglesia. Tema número 11 de la serie Gálatas, Libertad en Cristo. Y vamos a abarcar el día de hoy del capítulo 4, versículo 8 hasta el versículo 20 de este mismo capítulo 4. Tomaremos como base el versículo 19 que dice así: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo sin duda es uno de los personajes bíblicos de mayor influencia en el cristianismo, después de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros podemos aprender del apóstol Pablo, muchas cosas que podemos aprender de su vida, de su testimonio, de su ministerio, pero hoy lo vamos a ver desde un ángulo un poco distinto, un ángulo que es poco común ver en él, y lo vamos a ver en este ángulo de él expresando sus sentimientos, Pablo abriendo su corazón, Pablo mostrando este lado sentimental, el cual todos tenemos. De hecho, los sentimientos no son malos, fueron de hecho depositados por Dios y son parte de nuestra vida. Dios depositó allí nuestros sentimientos, nuestras emociones. Ha habido un extremo en el cual todo mundo se deja llevar por sus emociones. Muchos cristianos se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y los oyes hablar y dicen: es que yo siento, es que no siento esto, es que mi sentir y esto. Pero hay otro extremo en el cual nosotros no nos queremos ir tampoco, y es en el cual todo es robótico, ¿no? Es decir, no cero sentimientos, ni mueves la ceja porque el sentimiento es pecado. No. Dios depositó los sentimientos en nosotros, son parte de nuestra vida. Lo incorrecto es, como dije, guiarnos por los sentimientos. En lugar de guiarnos por la palabra, por el Espíritu Santo, guiarnos por los sentimientos es precisamente lo incorrecto y lo que no se debe de hacer. En la enseñanza anterior de esta serie, fuimos expuestos a la realidad de que los cristianos, los hijos de Dios, dejamos de ser esclavos para ser herederos de Dios, para ser hechos hijos de Dios. Y esta relación que nosotros tenemos con Dios, espero haya quedado claro, y si no, como quiera lo voy a seguir repitiendo. Esta relación que tenemos nosotros con Dios no es una relación de esclavo a señor, de empleado a jefe. No. Es una relación de hijo a padre. La herencia que nosotros hemos recibido es llamar a Dios Abba. Esta palabra que implica y comunica mucha cercanía, implica mucha intimidad. Abba es una relación cotidiana, es una relación armoniosa. Pero los Gálatas, los receptores de esta carta, estaban desechando esa relación de Abba, de Dios como Padre. La estaban desechando y la estaban cambiando por esclavitud, una esclavitud que venía disfrazada de cierta piedad, pero a fin de cuentas era esclavitud nuevamente. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esta esclavitud a la que ellos estaban volviendo? Era volver a los rudimentos de la religión. Ellos estaban atados, y nosotros los creyentes antes de Cristo estábamos atados a rudimentos del mundo, a cosas, el bien, el mal, la buena vibra, todas estas cosas que ya vimos en el pasado. Y los judíos estaban atados a los rudimentos de la religión. Y ahora los creyentes gálatas estaban siendo deslumbrados, hechizados por estos rudimentos, pero ahora de la religión judía. Y todo esto fue causado por falsos hermanos, así es como Pablo les llamó, falsos hermanos que se introducían a escondidas a la iglesia. Hay una manera de llegar a la iglesia, por cierto, pues todos son bienvenidos a la iglesia, como dice un pastor que conozco, a esta iglesia, a las puertas de esta iglesia, quiero decir, están abiertas para todos los que quieran venir. Las puertas de esta iglesia, dice este pastor, están abiertas para todos los que se quieran ir. Y luego decía, y las puertas de esa iglesia están abiertas para todos los que quieran regresar, que se fueron. O sea, es así, todos son bienvenidos en la iglesia. Sin embargo, como estamos aprendiendo, y los que están tomando el discipulado de qué es ser miembro de una iglesia, estamos aprendiendo que hay una manera de llegar a la iglesia que es por la puerta, ¿no? Hola, mucho gusto, soy fulanito de tal, no soy ningún shooter ni nada por el estilo, o sea, soy todo bien, quiero visitar esta iglesia para ver si Dios me indica que me quede aquí, etcétera, ¿no? Y estos falsos maestros, estos falsos hermanos, más correctamente como les llama Pablo, se introdujeron a escondidas, se introdujeron no entrando por la puerta, sino en un plan así como allá en la esquina, dice Pablo, espiando la libertad, así como viendo, a ver, ¿qué? ¿Y aquí? ¿Y ese qué?
¿Y por qué cantan así? ¿Y por qué predica? ¿Y por qué el pastor se pone esa corbata? Y empezaron, ¿no? Y esas son cosas superficiales. Ellos se fueron más al tema de la manipulación, a tratar de formar grupos, a engatusar, como decimos, a las personas a través de grupos en los cuales ellos comunicaban supuestas revelaciones que tenían que ver con la circuncisión, con la ley, obviamente desacreditando el mensaje y al mismo apóstol Pablo. Y en esta porción vamos a continuar viendo a Pablo dándoles a los Gálatas argumentos para que pudieran ver ellos mismos lo absurdo de cambiar la libertad y esta relación con nuestro Abba Padre por la esclavitud. Vamos a ver el versículo 8 allí de Gálatas 4 para arrancar en nuestra lectura. Gálatas 4, versículo 8. Dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y aquí vemos que los está remontando a su vida pasada. Y sí, aunque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, quedó en nuestra memoria esta vida pasada. Y Pablo no les está recordando esta vida pasada para condenarlos, como hace el enemigo, ¿no? ¿Cuáles manos levantadas? Acuérdate cómo eras, ¿no? Acuérdate que te decían la chona. Acuérdate que te decían Juan Charrasqueado, y etcétera, ¿no? Pero él no está haciendo esto para recordarles su pasado, para hacerlos sentir en condenación o para condenarlos, sino para hacerlos entrar en razón. Dice, en otro tiempo no conociendo a Dios. En otro tiempo ellos no conocían a Dios como en otro tiempo nosotros no conocíamos a Dios. Por un lado, le conocíamos a través de la creación. Dice la palabra que el hombre conoce a Dios por medio de la creación, porque cuando voltea y ve la maravillosa creación de Dios a través de las cosas creadas por Dios, el cielo, el firmamento, el mismo cuerpo humano y muchas otras cosas que Dios ha creado, el hombre tiene que preguntarse, ir a esa pregunta, ¿quién hizo todo esto? O sea, no tiene sentido que esto se haya creado por una explosión y una explosión creó todo esto así tan ordenado, ¿no? Díganme dónde consigo esas explosiones para ponerlas en mi cuarto y que quede la cama tendida y quede todo acomodadito y desempolvado, ¿no? No. O sea, el hombre voltea y dice, tiene que haber un creador, y así conoce a Dios en este modo general. Todos por medio de la creación, llamémosle rudimentos a esto, conocen a Dios, pero es distinto conocer a Dios como Padre. ¿Se nota la distinción? Una cosa es saber, oye, ¿quién construyó este edificio? ¿Quién es el dueño? No, pues es fulanito. Ah, bueno, ya lo conoces. Qué bonito edificio, ¿no? Qué tremendo, qué buen gusto tiene. Y otra cosa es que el creador de ese edificio sea tu padre y que tú seas heredero de ese edificio. Es muy, muy diferente, ¿no? En la vida pasada, antes de conocer a Dios como Padre, los Gálatas dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y aquí sobresale una palabra, y es la palabra servíais, servir. Es la palabra griega douleo y significa servir como esclavo. Significa ser esclavo, de hecho, de alguien. Es decir, ellos, según el texto, estaban esclavizados a los ídolos. Y de ahí, mis hermanos, salimos todos. Todos los que ahora hemos sido hijos de Dios por la sangre de Cristo, aunque quizás no hayamos sido muy devotos de algún santo, de alguna virgen, de algún qué sé yo, ¿no? De algún ídolo. Quizás, o muy seguramente, teníamos nuestras supersticiones, ¿no? Estas cosas que, ya pasé por abajo de la escalera, ¿no? El gato negro, le hicieron ojo. Y todas estas supersticiones que no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, cada uno teníamos nuestras propias supersticiones. Pero sobre todo, hablando de esclavitud, estábamos esclavizados a nosotros mismos. Lo he repetido varias veces, ¿no? Creo que el más grande mal del hombre es ese, es el egoísmo, es pensar en mí mismo, ¿no? Estábamos esclavizados al egoísmo. En Romanos 6:16, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Dice Pablo a los Romanos. Antes vivíamos para obedecer a nuestras concupiscencias, a nuestros deleites, a nuestros gustos, a lo que nosotros mismos queríamos. Vivíamos para eso y estábamos esclavizados a eso. Sí, pero ahora, dice Pablo, versículo 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ahora nosotros le conocemos porque Él en su presencia, como dice el apóstol Pedro, nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y como dice Romanos 8:29, nos trazó un destino. ¿Cuál es este destino? Ser hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Y el conocimiento de nosotros hacia Dios
no tiene que ver únicamente con lo intelectual, no tiene que ver solamente con eso. Porque conozco muchas personas, quizás tú conoces a muchas personas o quizás seas una de esas personas que saben mucho de la Biblia. Que, o sea, no necesitas ir a un diccionario o una concordancia, le preguntas y se lo sabe el versículo de memoria, ¿no? Pero su vida no refleja todo eso que dice saber. O sea, no sabe como debe saber lo que dice saber. Espero no haber hecho un trabalenguas, ¿no? El conocimiento de nosotros hacia Dios entonces no tiene que ver solo con lo intelectual. La palabra conocer que aparece aquí es la palabra griega ginosko. Es conocer por experiencia, es conocer por observación. ¿Te fijas cómo cambia? A ver, levanta la mano quienes conocen aquí las cataratas del Niágara. ¿Sí? ¿Nadie las conoce? O sea, a ver, ¿nunca han ido a un Google Images o una foto o algo y han conocido las cataratas del Niágara? No, pues a ver, otra vez hago la pregunta. ¿Quiénes conocen las cataratas del Niágara? ¿Sí? Ah, bueno. Ahora, ¿quiénes las conocen por experiencia, por observación? Pues yo no, pero espero conocerlas pronto, ¿verdad? Ahí es diferente. Es diferente conocerlas por una foto, porque me las platicaron, a estar parado ahí y estarte salpicando por estas cataratas. Indica frecuentemente esta palabra ginosko una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A respecto a lo que es conocido, es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí se establece una relación. ¿Por qué? Porque conoces por experiencia, porque le consideras valioso eso que conoces y hay una relación con eso que conoces. Eso es ginosko. El apóstol Juan afirma esto de lo que está hablando Pablo en su primera carta, primera de Juan 1:3. El apóstol Juan dice esto: lo que hemos visto y oído. Es decir, había un conocimiento intelectual, sí, por supuesto, pero Juan decía: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Qué vio Juan? Pues vio al Señor, lo conoció en la carne. Él oyó predicar al Señor Jesús. ¿Te imaginas lo que es eso? Escuchar predicar al Señor Jesús. ¡Wow! Bueno, dice Juan: eso os anunciamos, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, quienes vimos de primera mano al Señor, quienes oímos su enseñanza, quienes le vimos resucitado, quienes le vimos ascender a los cielos. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, después de plantear Pablo cómo era su vida pasada, la vida pasada de los Gálatas, y cómo es la nueva vida que hemos recibido de parte de Dios, Pablo pregunta, en el versículo 9, la segunda parte: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿cómo? Los rudimentos son pobres, ¿sí o no? Los rudimentos únicamente nos ayudan a vivir un poquito mejor, a estar un poquito en orden, pero son insuficientes para obtener lo que Cristo obtuvo por nosotros. No basta con buenas intenciones, como mencionábamos hace algunas enseñanzas, que dijo aquel profeta de aquí de Houston, profeta de la prosperidad, que decía: bueno, yo he ido a la India y he visto las buenas intenciones de esta gente. Bueno, qué bueno sus buenas intenciones, qué padre por ellos, pero esas buenas intenciones, por más buenas y extremadamente buenas que sean, comparadas con lo que Cristo hizo en la cruz, ¿dónde quedan? Y voy a la palabra, y la palabra dice: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es lo que dice la palabra. Por eso Pablo pregunta: ¿qué les pasa? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a esos débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Y a continuación vemos específicamente en qué consistían los rudimentos a los que estaban volviendo los Gálatas. Hasta ahora Pablo nos ha planteado únicamente el tema de la circuncisión, que era el ritual de iniciación para los prosélitos de la justicia, los gentiles que se adherían al judaísmo, pero ahora nos da un poco más de detalles. Dice el versículo 10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Déjame te explico eso brevemente. Eso tiene que ver con la ley ceremonial mosaica. Dice: guardáis los días. Eso tenía que ver con guardar el sábado. El sábado es el día del Señor. Antes nos reuníamos en domingo, pero ahora hemos de guardar el sábado porque es lo que dice la ley. Dice: guardáis los meses. Eso tenía que ver con los novilunios, es las lunas nuevas que vemos en Números 10, en Números 28, 11, las lunas nuevas. Luego dice: guardáis los tiempos. Tiene que ver allí con la Pascua, el Pesaj, el Pentecostés, los tabernáculos, las cosechas, todas estas fiestas que había, que vemos establecidas ahí en la ley. Luego dice: guardáis los años, específicamente el año sabático. O sea, fíjate todo lo que habían adoptado ellos ahora.
estos gálatas, estos gentiles que no tenían nada que ver con el judaísmo, ahora guardaban el sábado, ahora guardaban las lunas nuevas, ahora guardaban la Pascua, el Pentecostés, los tabernáculos, las cosechas, el año sabático, que se celebra cada 7 años, y el año jubilar o el jubileo, que es cada 50 años. Así que ahora los tenías ahí ellos con todas estas celebraciones, con todas estas fiestas. Versículo 11, dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y aquí comenzamos a ver al Pablo humano, al Pablo abriendo su corazón, al Pablo con sentimientos. Leo de nuevo el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo suena eso? ¿Quién nos ha sentido frustrado alguna vez? Todos en algún momento nos hemos sentido frustrados alguna vez. Si eres padre con tus hijos, ¿no? Si te lo he explicado como 20 millones de veces, ¿no? Exageramos, ¿no? Y otra vez, te lo acabo de decir en la mañana y ya lo estás haciendo ahora en la tarde. O sea, frustrados, ¿no? Es lo que estamos viendo. ¿Quién no ha trabajado en algo arduamente y al no ver los resultados se pregunta, ¿habrá sido en vano todo esto? Es un sentimiento de frustración que todos en algún momento hemos experimentado, ¿no? Hace unos días arreglamos una pared ahí en la casa, bueno, arregló alguien por ahí, entonces yo fui por la pintura y todo bien padre, la teníamos el color perfecto y fui, le di mis brochazos acá bien Da Vinci, según yo quedó perfecto, pero ya de rato, cuando según yo ya se había secado, veo y estaban todas las manchotas así, ¿no? Frustración, dices, pues ¿para qué tanta vuelta al Home Depot y esto, aquello? Y quedó todo, parece tigre este asunto, ¿no? Frustración, fue en vano todo esto, ¿no? Las iglesias de la región de Galacia, para Pablo, eran significativas. ¿Por qué? Porque él las había fundado durante su primer viaje misionero, junto con Bernabé. O sea, era su primer viaje misionero, el primer fruto de su primer viaje misionero. Eran significativas. Ahí en Hechos 13, versículo 14, Pablo y Bernabé regresan a su iglesia local, a Antioquía, y dan un informe, dan un reporte de cómo les había ido en este viaje misionero. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Este viaje misionero fue un éxito. El Señor abrió la puerta de la fe. En Hechos 14 dijeron esto. El Señor abrió la puerta de la fe y también hizo grandes cosas en medio de toda esta gente de la región de Galacia. Había sido algo importante para Pablo y para Bernabé. Pero ahora, en ese tiempo que Pablo estaba escribiendo, tristemente ve que los gálatas, en vez de estarse afirmando en eso que él dejó en su paso por su primer viaje misionero, en vez de estar afirmándose en esas grandes cosas que habían comenzado por el Espíritu, porque les dijo, ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron. Ustedes han visto, al creer, han visto la obra poderosa del Espíritu Santo entre ustedes. Y ahora, en vez de afirmarse en eso, en vez de deleitarse en eso, se estaban volviendo a la carne. Estaban volviendo a guardar estas fiestas, estos rituales. Tuvo que ser frustrante para Pablo, ¿no crees? Incluso abre su corazón y dice, me temo. O sea, está expresando un temor, no solo frustración, sino también temor. Esa palabra temor es la palabra fobeo, que no se refiere a un temor reverente, ¿no? O sea, hay una reverencia que le debemos a las cosas que tienen que ver con Dios. O sea, mira, la Biblia no es para que la traigas ahí en el dashboard de tu carro para que no te paren los policías. No, en serio. Hoy vimos una, ¿sí o no? Al lado de nosotros se paró una señora con una camioneta grande y traía una bibliota así como de ese tamaño. Le digo, ¿y esa qué? ¿Es para ahuyentar a los policías o un radar o qué onda, no? ¿O ahuyentar a los espíritus chocarreros? No, la palabra no va allí. La palabra va en nuestro corazón, en nuestra boca y la recibimos y la vivimos. No es un amuleto de la buena suerte. Hay quienes dicen, no, mira, si le hiciera un ojo, pásale, no le pases un huevo, pásale la Biblia así, en el Salmo 91 y se le quita el ojo. Es ridículo. O sea, son supersticiones y hay un temor reverente que el Señor, pues que el Señor, nosotros le debemos al Señor, ¿no? Espera de nosotros cuando nos acercamos a Él, si es como nuestro Abba, pero es también con temor y reverencia. ¿No le dijo el Señor a Moisés? Quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. ¿Cómo vamos a tener más reverencia en una corte, en la oficina de la escuela, que en la casa de Dios? O sea, sí debe haber una reverencia, ¿no crees tú? ¿Cómo vamos a ir mejor vestidos a la cita con el médico que a la casa del Señor? O sea, y no estoy poniéndome legalista ni nada de esto, ¿no? Creo que es solo crear conciencia en la reverencia
que debe haber. Pero aquí no se refiere a un temor reverente, se refiere a una inseguridad que no proviene de Dios. La inseguridad no proviene de Dios, porque la vida del cristiano es una vida de fe. Y fe es confianza en Dios. Así que el creyente anda confiado. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Y el Señor es una roca inamovible. Así que no va con nosotros este tema de estar en temor, en inseguridad. ¿Y qué va a pasar? Y esto. No. Estamos seguros en Cristo. ¿Cuándo viene este temor? ¿Sabes cuándo viene? Cuando nos enfocamos en nosotros mismos. Cuando yo veo mi capacidad, o más bien mi incapacidad, entonces entra el temor. ¿Sí? A veces me dicen, ¿y usted no se pone nervioso cuando predica? Y le digo, pues si me pongo a pensar en mi preparación, en mis títulos, en mi altura, en mi imagen, etcétera, no, pues sí, me empiezo a sentir bien nervioso. Pero cuando me pongo a pensar en la palabra y digo, yo solo soy el vaso de barro, el tesoro no está afuera, el tesoro es el evangelio. Nosotros no somos ningunos tesoritos los que predicamos la palabra, ¿no? El tesoro es el evangelio. Entonces, bueno, pues se habla del evangelio y todo bien. Digo que cuando nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, siempre nos vamos a desanimar. Es que yo no la hago. Es que bueno, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es que yo no soy nada, que bueno, lo que no era, el Señor lo escogió. Eso, es a los pobres en espíritu, a esos son. Porque los que se sienten como sanos, esos no necesitan médico. Los que se sienten muy salsa, muy sacalepunta, como decimos, pues ya el poder de Dios ahí no tiene cabida, ¿no? Es cuando nosotros nos hacemos débiles, cuando entonces somos fuertes, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. La obra de Dios es algo que depende de Él, no es algo que dependa de nuestras capacidades. Esto tengo que decirlo así despacito, porque parece que se entiende al revés. Tienes al líder carismático, tienes al líder que es de influencia, bueno, a ese ponlo. Tiene un doctorado, tiene una maestría y saca el currículum. Este es el bueno, ¿no? Bueno, así llegó también el profeta, ¿no? Llegó allí con todos los hijos de los hermanos de David, del rey David. Todos, el primero que sale Eliab, no, este es el bueno, ¿no? El altote de este. No, este no es el mugroso que está allá con todas las ovejas, el que huele a chivo, ese es. Así es como opera el Señor. La obra de Dios depende de Él y no de nuestras capacidades. Pablo le sigue abriendo su corazón. En el versículo 12, después de mostrarle su lado humano, no sé si lo alcanzas a ver, esta frustración y esta inseguridad en él, por un momento como que se asomó a ver, híjole, ¿y si algo me falló? ¿Y si algo hice mal? ¿Y si lo hubiera hecho así? ¿Y si lo hubiera hecho así? Etcétera. Ahora les hace un ruego, versículo 12. Os ruego, hermanos. No les está dando órdenes aquí, aunque podía hacerlo, aunque tenía la autoridad para hacerlo, y la palabra nos da órdenes, así que si alguien te da una orden y está en la palabra, pues hay que sujetarse, ¿no? Pero aquí él no está dando órdenes, está rogando. Así les dijo a los Corintios, en 2 Corintios 5:20, les dijo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios nos ruega, pero nosotros hablamos como si Dios rogara. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así es como les está hablando aquí, es en este tono. Os ruego, hermanos, pero en esta expresión también de hermanos, está expresando esta relación fraternal que hay entre ellos. Somos hijos de un mismo Padre, así que somos hermanos. No le hace que yo sea Pablo el apóstol, el que vio al Señor Jesucristo en camino a Damasco, el Señor Jesucristo resucitado se le aparece y le dice, no temas, yo estoy contigo, etcétera. El que recibe revelación, el que fue arrebatado al tercer cielo, no le hace, somos hermanos. Es lo que les está diciendo Pablo. ¿Te fijas cómo él se pone a su nivel? Porque de hecho estamos todos en el mismo nivel. El Señor no tiene redimidos de VIP y de segunda categoría y de allá, no, somos redimidos. Todos valemos lo mismo ante el Señor. Y está expresando él esta relación fraternal que se conecta por ser hijos de un mismo Padre. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. El ruego que les hace a los Gálatas es que hagan algo que él mismo hizo. Estamos viendo al apóstol Pablo como líder. ¿Sí lo ubicas? O sea, un líder es el que dirige. Lead es dirigir, es el que dirige y le está diciendo, por aquí vamos siguiendo a Cristo. O sea, el líder no atrae a las personas hacia sí mismo, el líder los dirige
hacia Cristo, hacia la cruz, hacia poner sus ojos en Jesús. Y aquí estamos viendo a Pablo como líder y está diciéndoles, vean mi ejemplo. Es que no tiene sentido pedir, por ejemplo, a nuestros hijos que hagan algo que nosotros mismos no hacemos. No tiene sentido. Por más bueno que sea lo que tú les estás diciendo que hagan, si tú no lo haces, si yo no lo hago, no tiene sentido. Pero cuando nosotros lo hacemos y les decimos, hijo, te ruego que hagas lo que yo hago. Tenemos ese valor de decirle a nuestros hijos, trata a tu hermana como yo trato a tu mamá. ¿Tenemos ese valor? ¿Cómo nos están leyendo en eso, no? O tú, hermana, háblale a tu hermano como yo le hablo a tu papá. Con ese mismo tono, con ese mismo respeto, con esa misma atención, así háblale. ¿Cuándo has visto que yo le grite a tu mamá? Aquí en esta casa no. ¿Tú has visto? Bueno, podríamos preguntar eso. Es que se trata de ser ejemplo. Así que bueno, comencemos por dar un buen ejemplo, ¿no? Y aquí vemos a Pablo poniéndose como ejemplo y diciendo, háganse como yo, háganse como yo. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, cuando él llegó allí a Galacia, junto con Bernabé, no llegó jactándose de ser judío. O sea, no llegó, anúncienme que diga ahí, el apóstol Pablo, el hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, etcétera, etcétera. En cuanto a la ley irreprensible y así su currículum, no. Él no llegó jactándose de eso. No llegó jactándose de sus grandes logros en el judaísmo. En Filipenses 3:7 dice, todo eso lo tengo por basura. Todo eso. O sea, él no llegó con la basura aquí. ¿Verdad que no? ¿Cómo huele la basura? ¿Sí? Pues huele feo, ¿no? No llegas con tu bolsa de basura, la que sacaste del baño, no llegas así, ¿qué tal? Aquí les traigo, miren. ¿Qué huele? ¿Qué tal? ¿Verdad que no? No. Pablo no llegó con su basura, no. Él dejó la basura allá afuera, allá lejos. Él siempre se proponía predicar a Cristo y a este crucificado. No otras cosas, no otras filosofías, no cosas que tuvieran que ver con él, sino a Cristo y a este crucificado. Y en ese sentido, Pablo se hizo como ellos, se puso a su nivel. Judío yo, nada que ver con eso. Somos iguales, todo bien. Y ahora les ruega a ellos que descubrieron el judaísmo, quedaron hechizados y deslumbrados con el judaísmo, les ruega, háganse como yo. Haciendo un lado ese judaísmo y esos rudimentos que descubrieron, que es la novedad para ellos, haciéndolo a un lado y diciéndoles, abracen la libertad en Cristo así como yo, imítenme. Así que no perdamos de vista el hilo de esta carta. Desde que comenzó Pablo, los ha estado redarguyendo. ¿Se entiende lo que es redarguir? Redarguir es darle elementos a alguien para que cambie su manera de pensar. Eso es redarguir. Es diferente a como algunos padres educan a sus hijos, ¿no? El hijo está haciendo algo y nomás de repente le llueve el zapato o la bota, ¿no? ¿Qué onda? No hagas eso. Órale, pues me hubieras dicho antes de que lloviera el botazo o el zapatazo, me hubieras dicho que estaba mal, ¿no? Pero bueno, ahora ya sé. No, el Señor y el Espíritu Santo es quien se pone al lado de nosotros y nos redarguye. Nos pone elementos, razona con nosotros y nos dice, mira, esto y esto y esto, hasta que es en nosotros una convicción. En los rudimentos hay imposiciones. No hagas esto, en Semana Santa no se come carne, y esto y aquello, y tú así como que, pues, ¿quién sabe por qué? No, pero pues pásame el pescado, está bien, ¿no? O sea, esos son los rudimentos, pero Dios con nosotros razona, nos redarguye, y nos dice algo, y nos explica el por qué, y de antemano sabemos que es por amor. Los acusó a ellos, por un lado, Pablo a los Gálatas, de ser insensatos, les llamó necios. Y alguien podría preguntar hasta ese punto, Pablo, ¿por qué tan intenso? ¿Qué te hicimos que nos llamaste insensatos? ¿Qué te hicimos que nos llamaste necios? Y la respuesta de Pablo está en el versículo 12. Dice, ningún agravio me habéis hecho. O sea, yo los llamé insensatos, yo los llamé necios, ahora les digo, me temo que he trabajado en vano, pero no es nada personal. No es nada personal. Dice, ningún agravio me habéis hecho. Los creyentes no debemos de tomarnos las cosas personales. Y más los ministros. El siervo de Dios no debe ser contencioso. No debe ser un buscapleitos, que a ver, ahorita échamelos. No. O sea, en un ministro, no, pero tampoco en ningún creyente. O sea, nosotros no tenemos una expectativa más alta. Somos creyentes también. O sea, tenemos una función de dirigir, pero igual
se espera lo mismo de todo creyente, ¿no? Andar como es digno de Cristo, a todos. Entonces vemos cómo Pablo no se está tomando nada personal. ¿Por qué no debemos de tomarnos nada personal? Mira, porque esta misma carta, capítulo 2, versículo 20, dice, ya no vivo yo. O sea, ay, que aquel me vio feo. Pues ya no vivo yo. O sea, vio feo al que ya no vive. Ay, que me volteó la cara. Pues le volteó la cara al que está crucificado con Cristo. Nadie dijo amén. Bueno, gracias por el que dijo amén. Pero todo el mundo, ay, no, ya me voy de esta iglesia porque nadie me llamó cuando fue mi cumpleaños. Oye, pues los hermanos no tienen la bolita mágica para saber, ¿no? O sea, aparte vienes una vez al mes y quieres que te acuerden tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu seguro social y toda la cosa, pues no. Los creyentes no debemos de tomarnos nada personal. Mira, había motivos para que Pablo se sintiera ofendido, ¿no crees? Cuando comienza la carta dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, ya desde ahí, ya Pablo está diciendo, hey, los falsos hermanos dicen que yo no soy apóstol de Jesucristo. Y ustedes se lo creyeron. Pero Pablo no se lo tomó personal. ¿No era para que se sintiera ofendido? ¿No creen que soy apóstol? Bueno, pues ahí ven cómo se la hacen y yo me voy. ¿No? Ellos habían puesto en duda su apostolado. Ellos habían puesto en duda el mensaje que Pablo, con todo su amor, con todo su celo por Dios, llegó a predicar ahí. Y ellos lo habían puesto en duda para abrazar otro evangelio, como él les dijo. Pero Pablo no toma eso en cuenta de manera personal. Al contrario, fíjate lo que dice el versículo 13, para que veamos cómo él decide recordar, y subrayo esa palabra, decidir. Él decidió recordarles lo bueno que ellos fueron con Pablo, lo buenos que ellos fueron con Pablo en el principio. Versículo 13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Fíjate cómo se ve el asunto. No es personal. Es más, yo decido recordar que ustedes no me desecharon cuando yo llegué allí con ustedes, aunque estaba enfermo. Ahora, la enfermedad del cuerpo de Pablo no nos es revelada en la Escritura. O sea, no dice la Escritura, y Pablo tenía esta enfermedad. No. Así que no voy a tratar de descifrar o especular la enfermedad de Pablo. Eso no es relevante. Lo que sí podemos inferir, de acuerdo al texto, es que la enfermedad en su cuerpo, la que haya sido, malaria o desprendimiento de retina o todas las teorías que hay, la que haya sido, le restaba popularidad a Pablo. O sea, podía provocar cierta repulsión de la gente hacia él. Había una costumbre en ese tiempo que cuando veían a alguien con algún tipo de defecto físico en la cultura helénica, escupían en el piso, en señal de repudio, ¿no? Así como, qué feo, ¿no? Y eso lo percibía el que tenía la enfermedad, ¿no? ¿Te imaginas qué feo? Bueno, en el original dice Pablo, cuando yo llegué entre ustedes, no escupieron en el piso al verme, porque pues, estaba feo el asunto, ¿no? Y el punto es de que esta enfermedad le restaba popularidad a él, no era la mejor carta de presentación. En 2 Corintios 10:10 dice que la apariencia de Pablo era débil. O sea, no había una onda así de grandeza, ¿no? Y trajes de diseñador. No había eso. Dice, la apariencia de Pablo es débil y su mensaje menospreciable. Eso decían algunos. O sea, su manera de predicar, pues no tiene nada del otro mundo. No tiene una voz así deep, no tiene mucha elocuencia para hablar, no dice grandes cosas y te envuelve. No. Llega predicando a Cristo y a este crucificado, y el mensaje es de un crucificado, un maldito para los judíos, para los griegos una locura, porque pues cómo un crucificado nos va a salvar si ni se pudo salvar él. Así es como lo veían a él. Y si a eso le añadimos que Pablo estaba enfermo cuando llegó a Galacia, imagínate, no tenía mucha credibilidad, según el mundo. Según el mundo de aquel tiempo, ni del de este tiempo, Pablo no hubiera tenido ninguna credibilidad. Pablo no tenía ninguna credibilidad. Es como que dijeran ellos, pues ¿qué nos va a enseñar este chaparrito que no sabe ni hablar bien y luego todo enfermo? ¿Qué nos va a enseñar a nosotros? ¿Te has topado con personas así? Con esa actitud. ¿Y este qué me va a enseñar? Hace tiempo teníamos reuniones aquí de varones y de mujeres, y se turnaban aquí algunas de las hermanas para enseñar la palabra a las mujeres, y yo escuché alguna vez el comentario, ¿no? ¿Y a mí qué me va a enseñar ella? Bueno,
esa era más o menos la actitud, ¿no? Que vemos en el mundo de ese tiempo y en el mundo de ahora, ¿no? Pero los Gálatas, por otro lado, lo recibieron. Ellos recibieron a Pablo. Dice, antes bien me recibisteis ¿cómo? Como a un ángel de Dios. Escucha, como a Cristo Jesús. Es tremendo, ¿no? Así se nota lo personal de esta carta. Y aquí yo veo dos lecciones. La primera lección es esta. Imitemos a Pablo y decidamos traer a nuestra memoria el bien que recibimos de aquellos quienes nos han ofendido. ¿Cómo guardarnos de la amargura? Ok, alguien te ofendió, o tú crees que te ofendió, o tú sientes que te ofendió, la situación que haya sido. La cura es, trae a tu memoria lo bueno que esa persona hizo por ti. Vas a ver cómo la amargura va desapareciendo. Vas a ver cómo eso empieza a abrir las puertas para el perdón. Para que aunque no te pida perdón la otra persona, a lo mejor nunca lo hace. O hace ese tipo de perdones de, bueno, pues si te ofendí en algo está bien, perdóname. Así como que no se está dando cuenta, ni se da cuenta de lo que hizo. No, decidamos nosotros perdonar, decidamos, y la puerta es recordar lo bueno. Hace tiempo platicaba con alguien y yo sí traía onda con esa otra persona, ¿no? O sea, con X persona. Yo platicaba con la otra persona y la otra persona en nuestra plática me recordó algo bueno que hizo esa otra persona por mí. Y la otra persona ni cuenta se dio, fue lo que ocurrió acá en el interior, ¿no? De parte de Dios. Y dije, ese es cierto, esta persona me ayudó en esto. Y empecé a recordarme las cosas buenas que esa otra persona hizo por mí, ¿sabes? Ese fue el preámbulo para que iniciara el perdón. Y después, obviamente, final feliz, ¿no? Como todos los cristianos, porque entre los cristianos también nos ofendemos, pero nos perdonamos. Los no creyentes son los que se llevan a la tumba la amargura y nunca lo voy a perdonar. O perdono, pero no me olvido. Y vas a ver, ¿no? Ese fue el preámbulo. Así que imitemos a Pablo en esto, traer a la memoria el bien que recibimos de aquellos quienes nos han ofendido. Y la otra lección que yo veo aquí es que debemos imitar a los Gálatas en esta etapa. En la primera etapa cuando Pablo llegó allí con ellos, cuando recibieron a Pablo con amor. Es cierto, hay ministros que demandan un trato especial, o sea, lo exigen. Y aquí yo soy el pastor y me van a celebrar el cumpleaños, el día del pastor, el día del quién sabe qué, del arquitecto y de aquello y del arcángel y del apóstol, y exigen un trato especial. Eso, mis hermanos, por supuesto que es inapropiado, por supuesto. Pero por otro lado, la palabra, aquí en esa misma carta, capítulo 6, versículo 6, dice que hagamos partícipe de toda buena obra a los mensajeros que nos enseñan la palabra. Y no estoy demandando nada, de verdad. Simplemente estoy poniendo las dos caras de la moneda. Hay ministros que exigen, demandan, ¿sí? Pero está el otro lado de la palabra, ¿no? Y yo no soy el único mensajero. Hay muchos otros mensajeros y yo hago énfasis más bien en quienes nos visitan. Hagámoslos partícipes de toda buena obra a esos mensajeros. Es bíblico. Pablo lo recuerda aquí. Si ellos nos hablan la palabra, según el texto, es como si Cristo mismo nos estuviera hablando. Si alguien habla la palabra de Cristo, pues es como si Cristo nos estuviera hablando, porque simplemente lo está comunicando. Es un mensajero, ¿no? El mensajero no trae su propio mensaje, trae el mensaje que le fue encomendado, el mensaje que le fue dado. Ahora, cuando los Gálatas recibieron el evangelio, fue evidente un cambio en sus vidas. Yo sé que hay diferentes testimonios, hay diferentes experiencias. Hay algunos que conozco personas que en el momento en el que se convirtieron, al otro día ya no decían ni una mala palabra, ni una. Y antes eran bien mal hablados, pero se convirtieron y al otro día ni una. Conozco a otros que pues fue un proceso. Fueron poco a poco deshaciéndose de los sapos y las culebras y todo lo que hay, ¿no? Y de vez en cuando salía una, ¿no? Y híjole, ya se me salió otra, y así. Otros que tenían algún tipo de adicción al cigarro, al alcohol, etcétera, de un día para otro se convirtieron y todo lo tiraron, se deshicieron de todas las adicciones, etcétera. Pero otros no, a otros les costó tiempo. El punto es de que cuando el evangelio impacta nuestras vidas, como el evangelio es poder de Dios para salvación, el evangelio transforma a aquel quien ha sido impactado por ese evangelio. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después. Algo tiene que verse de cambio, ¿no? Y esto es lo que se veía en ellos, se manifestaba en ellos un cambio.
Este cambio se veía en unas vidas de plenitud. Sus vidas se veían como vidas plenas. Dice el versículo 15, ¿dónde está pues esta satisfacción que experimentabas? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? ¿Dónde está? La palabra satisfacción es la palabra macarismos. Es la palabra que se usa en Mateo, Sermón del Monte, bienaventuranza. Es un gozo, es una satisfacción, es plenitud, es eso que después de que comes algo rico, ¿verdad? Qué rico, ¿no? O después de que te ríes mucho tiempo, sí, es esa sensación de placer, ¿no? Les dice Pablo, ¿dónde está esa satisfacción, ese placer, esa bienaventuranza que ustedes experimentaban? Y es que el Evangelio trae consigo gozo. Hemos hablado de esto ya. Nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, estamos completos en Él. No nos falta nada. Estamos completos en Él. Mira, el problema más grande, que es el de la eternidad, ya lo tenemos resuelto. Así que nos sentimos completos, nos sentimos satisfechos. Tenemos la certeza de que el Señor es nuestro pastor y de que nada nos faltará. Oye, pero la heladera está vacía. Nada me faltará. El Señor va a proveer. Oye, pero te dejaron sin chamba, no tienes trabajo, etc. Pues el Señor va a proveer. Porque no he visto justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Así que el Señor pues va a traer la provisión. Y si no llega rápido, pues bueno, bien me hace falta bajar unas libritas, ¿no crees? Por otro lado, en el legalismo no hay gozo. Lo que hay es temor. Ay, no me vaya a regañar el pastor. Ay, no me vayan a disciplinar. Ay, lo voy a hacer porque no me vayan a sentar a la banca y no voy a servir. En el legalismo lo que hay es temor. Lo que hay es incertidumbre. ¿Y si no funcionan los rezos que hice? ¿Y si la misa que hicimos no es suficiente para sacar del purgatorio a mi abuelita? Es que es incertidumbre, es hipocresía. Porque toda la vida la abuelita rechazó a Cristo y fue atea y se burlaba de Dios. Y con unas misas, ya mi abuelita está con el Señor. Eso es hipocresía. En el legalismo lo que hay es amargura, porque claro, por más que por fuera digo, no, sí, ya está lo de las indulgencias, ya está todo. Adentro es amargura. Y Pablo les pregunta, ¿a dónde se fue esa satisfacción que experimentaban? ¿Dónde quedó? Mira, yo personalmente he vivido momentos en los que la insatisfacción se manifiesta. O sea, si Pablo está abriendo su corazón, ¿por qué yo no? O sea, ¿quién no ha vivido momentos en los cuales se manifiesta la insatisfacción? Pero, ¿sabes cómo se soluciona eso? Eso no debe durar mucho. Se soluciona cuando oramos, cuando alabamos a Dios. No por las vibraciones de la música o por la armonía, no. Cuando alabamos a Dios, alabanza, digamos que en términos generales básicos, es acción de gracias. Y cuando nosotros empezamos a dar gracias, entonces empezamos a traer a nuestra memoria las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, por la vida eterna que me has dado. Esa debe ser la primera, ¿no? Y meditar en la vida eterna, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, estaba en condenación, Cristo me perdonó, Cristo me salvó, tengo vida eterna. Gracias, Señor. ¿No? O sea, y después, pero me corrieron del trabajo. Pero no tengo el iPhone nuevo. ¿Me entiendes? Bueno, sigues con acción de gracias. Gracias por la salud que me das. Porque cuántas personas están en un hospital y yo tengo salud. ¿Y qué hago con mi salud? Estar de ingrato, estar de amargado, estar pues de insatisfecho. Gracias, Señor, por la esposa, por la casa, por el trabajo. ¿Qué hago yo de insatisfecho? Es que en este trabajo no me valoran. Mira, ¿en qué trabajo valoran a los empleados? ¿En qué trabajo? Todos los que oigo es que este trabajo está mal pagado. O sea, yo nunca he oído a alguien que diga, no, en ese trabajo me pagan demasiado, ¿verdad? ¿Dónde están recursos humanos para irme a quejar? Me voy a manifestar. Me están pagando demasiado. O sea, en todos los trabajos, todos dicen que les pagan poquito, que los tratan mal, que los están explotando y qué sé yo, ¿no? Pero mis hermanos, cuando nosotros dejamos de vivir en la fidelidad de Jesucristo, de vivir nuestra vida en la carne, en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la fidelidad de Jesucristo, es cuando viene la insatisfacción. Es cuando dejamos de agradecerle a Dios por sus bondades, por sus favores, por sus misericordias. Yo también he sido testigo de creyentes en Cristo que van bien,
que los ves llegar y llegan como muchos, su primera vez, ¿no? Que llegan recién convertidos o qué sé yo, ¿no? Están en ese proceso y llegan y están así, ¿no? Y está la alabanza, están así. Y está la predicación, están así, viendo para otro lado. Y se termina y salen corriendo, ¿no? Esto bueno, ya los va a alcanzar el Señor. De pronto tienen su tirada al suelo, encuentro con Cristo, y el Señor los redarguye, los perdona, y después les ves otra cara. Dices, oye, ¿dónde está el amarguchis que llegó aquel, no? Por la puerta. Lo ves sonriente, reluciente y lleno de gozo. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Pero también he visto el lado opuesto. He visto algunos con su semblante alegre, de gozo, sirviendo al Señor, no porque, que me van a sentar, que el pastor me va a regañar, que quién sabe qué, sino gozosos, y de pronto el semblante les cambia. Y a veces es inevitable, pues aquí están, entonces estamos aquí arriba, ustedes allá abajo, ¿no? Y se ve y dices, no, este hermanito anda medio descarriadito, ¿no? Pues se le ve el semblante, ¿no? Y no se puede evitar. ¿Cómo estás? Bien. Y a veces uno lo ve, ¿no? Esta semana anda bien, la otra semana anda mal. Y a las 2 semanas ya no vino, pero luego anda bien. Y así, ¿no? En la montaña rusa de las emociones cristianoides. Veamos cómo se ve una vida de satisfacción en Cristo. Continuamos leyendo. Dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, no tiene que ver aquí, estamos hablando del gozo en el Señor, de la satisfacción en el Señor. No tiene que ver con cuánto publico yo en mis redes sociales, en cuanto a cuán espiritual soy, cuán pleno soy, cuán feliz soy, mírenme lo feliz que estoy. No se trata de eso. No tiene que ver con cuánto hablo yo mismo de mi propia piedad. Es que no sabes, brother, es que yo oro 5 horas al día. No, es que yo ayuno, no sabes, ¿no? Es que yo me sé quién sabe cuántos días he estudiado. No se trata de eso. No se trata cuánto hablo de mí mismo. No. Tiene que ver, según el texto, con cuánto dejo precisamente de contemplarme a mí mismo para amar a los demás. Para amar a los demás con hechos, no con palabras. ¿Te fijas? Porque os doy testimonio cuando vivían en esa plenitud que dejaron, que si hubieran podido en ese tiempo, cuando estaban en plenitud, se hubieran sacado sus propios ojos y me los hubieran dado. No estaban pensando en ustedes mismos, sino en amar a los demás con hechos. Los Gálatas estaban tan gozosos y tan agradecidos con el Evangelio que estaban dispuestos a darse a sí mismos. Se está hablando aquí de una expresión, ¿no? de amor por los demás. Pablo dice en la epístola a los Romanos, dice, doy testimonio, y yo mismo, si pudiera ser anatema por mis hermanos, por mis coterráneos, los israelitas, yo mismo me haría anatema, me haría maldito para que ellos fueran salvos, pero no se puede. Y aquí está hablando más o menos de lo mismo. O sea, si ellos hubieran podido, me hubieran dado sus propios ojos. Así como los filipenses que se dieron a sí mismos por el mensajero que les trajo las buenas nuevas. Y eso es vivir en libertad. Vivir en libertad es estar dispuesto a dar. Eso es vivir en libertad. ¿Por qué? Porque ya no estoy agarrado. ¿Sabes qué? No, es que esto es mío y de nadie más. No, es doy porque ya no vivo yo. No se trata de mí. Y es evidente que esa relación entre los Gálatas y Pablo, una relación maravillosa, había cambiado. Y está claro que no fue a causa de Pablo. Primero lo amaban, lo trataban como al mismo Cristo, estaban dispuestos a darle sus propios ojos, a sacarse sus propios ojos si fuera posible. Pero ahora lo consideraban como su enemigo. Dice el versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Qué tal? Lo que Pablo estaba haciendo era simplemente decirles la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de que Cristo trae libertad y de que la religión trae esclavitud. Eso era la verdad. Se están volviendo a esclavizar. No tiene sentido. Y como dice el dicho, ¿no? La verdad no peca, pero incomoda. Y esto suele ocurrir. El pastor es lo máximo, es el ungido de Jehová, es lo máximo, hasta que le llama la atención a alguien, hasta que corrige a esa persona y le dice, hermano, con todo el amor y en buena onda te digo, por allí no va el asunto. Mira, yo observé, o sea, no es que me dijeron, me vinieron con chismes, no. Si alguien viene y me dice algo de alguien, yo, ya saben, yo lo mando con la otra persona, ve y dile tú.
No vengas que le voy a decir al pastor y no, yo no, o sea, si tú lo viste, tú lo corriges. ¿Sí quedó claro? Si tú ves a alguien que hace algo fuera de orden, fuera de onda, ve, como dice Mateo 18, tú repréndele. Y mira cómo han cesado los chismes y los argüendes de que... Pero cuando yo veo hermano, yo vi esto, no está padre, no está bien, mira por esto, redargullas, ¿no? Das argumentos, esto no está bien, etcétera, etcétera. Bueno, allí el ungido se cayó del pedestal y ahora es el anticristo, el hijo del chupacabras y así, ¿no? Viene entonces a ser el pastor, es el enemigo. No, es que la trae conmigo porque soy hondureño. La trae conmigo porque soy morenito, o qué sé yo, ¿no? Empiezan con sus rollos de que ahora somos enemigos. Bueno, versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y aquí nos vamos a detener en una palabra, y es la palabra celo. ¿Sí la ves? De hecho está en el título de la enseñanza de hoy, ¿no? El celo por Dios y por su iglesia. Esta palabra celo es bien interesante porque en una definición corta, celo en griego es hervir, algo que está hirviendo, ¿se entiende? Y nos habla de qué, de intensidad hacia algo que se prefiere. Por ejemplo, hay personas que son muy celosas con su alimentación. O sea, jamás comerían cosa frita. Jamás tomarían una Coca-Cola porque tiene quién sabe cuántos gramos de azúcar. No, que jamás, son muy, muy celosas con su alimentación y de hecho defienden con intensidad cierto tipo de alimentación y atacan con severidad cierto tipo de alimentación. ¿Ves? Ni ya le tocaste el punto a este brother y salió lo hirviente, ¿no? Otros son celosos con el deporte. Todo bien hasta que tocas, no, mira, el América no sirve, sale, rasga sus vestiduras, ¿no? Y sale el celo. Otros con la música, no, es que esta música esta es la buena. Toda la demás es un mugrero. La que se hacía en los 70s, esa es la buena. Y nunca más se ha vuelto a hacer algo así. O la que se hacía en los 80s, o en los 90s, o en los 2000s, qué sé yo, ¿no? Son celosos de la música, etcétera. ¿De qué eres celoso tú, mi hermano? ¿Cuál es cuando te tocan eso salta, ¿no? Bueno, todos tenemos algo. En el versículo 17 dice Pablo, tienen celo por vosotros. O sea, ¿a quién se refiere o a quiénes se refieren? ¿Quiénes tienen celo por los Gálatas? Por el contexto de la carta, sabemos que se refiere a los perturbadores, a los que les llamó perturbadores, a los que les llamó falsos hermanos. Estos personajes hervían por los Gálatas, hervían por ellos. Seguramente hablaban con mucha intensidad, seguramente daban a entender que se interesaban por ellos. Así es como demostraban ese celo. Y lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Cuando escuchas algún falso profeta, por lo general siempre va a estar diciéndole cosas bonitas a la gente. Ustedes son la iglesia más hermosa que hay. Casa de Oración Houston, no hay mejor iglesia que ustedes, son lo máximo. Y ya, claro, ¿no? Pero después, ya que te tienen bien hipnotizado, entonces sí, viene la billetera, ¿no? Entonces ya viene, o te vendo esto, o te ofrezco esto. Es una estrategia de mercadotecnia. ¿A poco no has ido a un lugar en donde hay personas que venden cosas? ¿Cómo es el approach, señoras? Ay, señora, qué bonitas sus uñas, ¿dónde se las hizo? Ya, le vengo ofreciendo esto, mire, le venimos manejando, pásale como quien dice, ¿verdad? Le traemos este producto que ya te enganchó, ¿sí? Pero si le dices, no, gracias, uñas mugrosas, ¿no? Y se acabó el amor, se acabó la buena onda, ¿no? Bueno, ellos llegaban así, estos personajes llegaban con intensidad. No, es que ustedes son lo máximo, nosotros los amamos y nos interesamos con ustedes o por ustedes. Pero Pablo aquí los descubre. Les dice, miren, ese celo que ellos tienen por ustedes no es para bien. No es para bien. Y Pablo no solo está haciendo una acusación, porque no se trata de andar acusando por acusar, sino se trata de dar razones de peso para sostener tal acusación. Porque pues para acusar, cualquiera puede acusar a cualquiera, pero se trata de dar razones de peso para sostener esta acusación. ¿Cuál era esta razón? Continuamos leyendo, dice, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Así como nosotros vemos esto, así es como identificamos el celo que no es para bien.
Hay un celo que no es para bien. Y es cuando alguien trata de atraerte a sí mismo. ¿Cómo? Apartándote de otros. ¿Lo estamos viendo aquí? O sea, te atraigo a mí apartándote de otros. Y esto lo podemos ver en las relaciones interpersonales. O sea, hay personas que tienden a ser controladoras, manipuladoras, dominantes, no sé de qué otra manera llamarle, las cuales demandan exclusividad. ¿Conoces a alguien así? No, tú puedes ser solamente mi amigo y de nadie más. O mi amiga y de nadie más. No puedes ser amigo de nadie. Y eso, mis hermanos, no tiene nada que ver con la perspectiva del Señor. No. La palabra dice que somos el cuerpo de Cristo, que estamos unidos como las coyunturas, así mutuamente unidos, así. Somos uno en Él. Dios no hace excepción de personas. Y lo vemos también en ciertos líderes cristianos, ciertos líderes religiosos, quienes tratan de buscar su propia gloria, quienes tratan de ser populares, quienes tratan de agradar a los hombres, quienes buscan la tendencia y cuando encuentran la tendencia se van por allí. ¿Y todo para qué? Bueno, para llenarse los bolsillos, ya sea a través de maratónicas, ya sea a través de pacta con Dios y todo este asunto, o de te vendo mi producto. Mi producto se llama mi video de YouTube y cada hit que tú le das me genera dinero para mí. Mi producto es mi nuevo libro que acabo de sacar, que tengo como 200,000 libros, ¿no? Y te cuesta una lana, por supuesto. Mi producto es mi escuela cristiana, mi producto es etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes vemos que se proclaman como los defensores de la sana doctrina y les encanta que los llamen así. Quienes para lograr este supuesto cristianismo 2.0 y de venderlo, ¿a qué es a lo que apelan? Bueno, apartar a los creyentes de sus propios pastores, de sus propios hermanos. No te juntes con ellos porque creen en esto, que es doctrina secundaria. No te juntes con ellos, apártate de ellos. Acá estamos los cristianos VIP. Acá estamos los de la sana doctrina. Nosotros sí tenemos la verdad. Y tratan de encerrarlos en sus grupos. Y si no coincides con uno de los puntos, con algún punto de lo que ellos enseñan, te conviertes en un hereje. Te conviertes en un apóstata, en un incircunciso, en un gentil, ¿no? Y a eso, mis hermanos, se le llama sectarismo. Eso es lo que la palabra apartar, ¿te fijas? Sino que quieren apartaros. Esa palabra apartar es la palabra ekleio y significa cerrar afuera. Significa excluir. Es cerrar algo excluyendo otra cosa. Esa es la estrategia. Así que yo, mientras que meditaba en esto, mientras que estudiaba esto, decía, bueno, Dios nos libre de caer en tal cosa. O sea, nosotros no pretendemos hablar mal de otras iglesias para sacar a la gente de allí. No, o sea, cuando yo digo cosas como las que dije hace rato del purgatorio y que el mal de ojo y todo eso, mi intención no es que alguien lo escuche y que se salga de X lugar y que se venga para acá. Esa no es nuestra intención. Dios nos libre de eso. Para atraer a las personas hacia nosotros, Dios nos libre de eso. Si alguien llega a esa congregación y viene de otra congregación, no vamos a tolerar que nos hable mal de sus pastores. No lo vamos a tolerar. Quienes, alguna vez alguien ha llegado con esto y, brother, mejor acuérdate de todo lo bueno que hicieron por ti. Algo bueno habrá hecho, ¿no? A ese que tú llamas apóstata, a ese que tú llamas que algo bueno hizo por ti. A lo mejor oró por ti cuando te dolía el estómago. A lo mejor te casó, qué sé yo, algo bueno. Ok, agradécelo. ¿Por qué? Porque mira, en primer lugar, la palabra condena esto, ¿no? El tema de la calumnia, de la murmuración. Yo qué voy a saber si lo que me está diciendo es verdad, si no conozco al otro pastor, o si no estuve allí, o si no hay testigos. Contra un anciano no admitas acusación, sino por 2 o 3 testigos. Y hay de testigos a testigos, ¿sí? También. Pero si no está, en primer lugar es condenable. En segunda, dices tú, si así está hablando del pastor que lo pastoreó por 20 años, ¿qué me espera a mí, no? O sea, ¿qué nos espera a nosotros, no? Dios nos libre. Así que aprendamos de Pablo y si vamos a hablar, hablemos lo bueno. Si Dios te movió a esta otra iglesia, de otra iglesia, habla lo bueno
Y así dejas buen testimonio también de tu pastor, ex pastor y de ti mismo, ¿no? Versículo 18, dice Pablo: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y una vez más vemos la palabra celo, que significa, dijimos, hervir. El llamado que vemos aquí es a hervir por Dios. Que nuestra relación con nuestro Abba Padre, no sea una relación fría, no sea una relación tibia, ahí más o menos, sino como ardiente. Una relación ardiente. Es que si no me voy a ver muy pentecostal. ¿Y luego qué? O sea, yo lo que veo en la Escritura es eso, que nuestra relación sea, dice, bueno, es mostrar celo en lo bueno siempre, ser así fervorosos, ¿no? Ese es el celo bueno que debe de permanecer en nosotros, así hirvientes. Además, cuando Pablo estuvo presencialmente en Galacia, ellos fueron celosos de él, ¿no? O sea, lo cuidaron celosamente, hasta estaban dispuestos a sacarse los ojos. Y el celo por Pablo, el celo que tenían ellos por Pablo, fluía desde su celo por Dios. Ellos ardían por el Padre, ardían por la palabra y ardían por el mensajero que les predicaba la palabra y ardían por sus hermanos que los unía a una misma fe. Pero ante la ausencia de Pablo, su celo por Dios primeramente menguó y su celo por el apóstol menguó también. ¿Y ahora qué? Eran celosos de rudimentos, de cosas externas, de cosas que eran sombra de lo que ya habían recibido. Y es que cuando no se sigue la verdad en amor, lo que hay es un estancamiento, lo que hay es un infantilismo espiritual. El infantilismo espiritual no tiene que ver con conocimiento intelectual, tiene que ver con ese celo por Dios, esa relación con Dios, eso de lo que mencionó Pablo. ¿Dónde está esa satisfacción que tenían en un principio? Bueno, cuando perdemos esa satisfacción, cuando nos llenamos de otras cosas, cuando abandonamos nuestra comunión con Dios, es cuando viene ese estancamiento espiritual. Pues sí, ya oí otra predicación y otro tiempo de alabanza, qué aburrido, otra vez se equivocaron o qué sé yo, ¿no? Entonces, es ese estancamiento que nos lleva al infantilismo espiritual y luego andamos con rollos ahí de que por mostrar cierta religiosidad hablamos cosas que no tienen ningún sentido. Leamos lo que les escribió Pablo a los Efesios, en Efesios 4, versículo 14, cuando habla acerca de los dones. Dones, hay dones del Espíritu, pero hay también dones a la iglesia, que son personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales tienen una función. Y dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, los niños son así, ¿sí o no? Son fluctuantes. Primero le gustaba Elmo y luego le gustaban los Power Rangers, ¿no? O sea, y sácale tú, ya cuando le gustan los Power Rangers, sácale a Elmo y delante de sus amigos. ¿Cómo crees, no? ¿Qué pasa? Yo soy de los Power Rangers, ¿no? O sea, y así, sucesivamente, ¿no? O sea, los niños son fluctuantes. Un día les gusta una cosa y el mismo día ya no les gusta esa cosa, les gusta otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Son fluctuantes los niños y antes nosotros éramos así. Cuando empezamos en Cristo éramos así. Necesitábamos dirección. Pastor, ¿es bueno hacer esto o es malo? Y el pastor con toda paciencia te decía, mira niño, eso no está bien. No, ahí va el manazo, ¿no? Eso sí está bien. Muy bien, estrellita. Pero el tema es que no debemos de quedarnos ahí y para eso están los dones que da Dios a la iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahorita está de moda esto, porque ya tal predicador salió del closet y dijo que es de tal doctrina. Pues vámonos todos para allá. Ahora viene el otro, vamos para el otro. Y ahí va como el viento, ¿no? Peligrosa como el mar, decía el salmo aquel. Ay, que lo saben. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué? Para engañar. Y así se ve el infantilismo espiritual. Todo es fluctuante, todo. Un día crees y amas una cosa y a unos hermanos, al otro día crees otra cosa y odias a esos hermanos y luego a estos que ahora son lo máximo, los amas y luego crees otra cosa y los odias y ya vas en la iglesia número 25. Si no puede decir amén, diga, oh, man. Bueno,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera. Entonces, ok, ya, ahora sí ya, agarremos la onda. Sin embargo, en la palabra vemos que se espera de nosotros, los creyentes, que seamos sólidos, que seamos celosos, sí, ardientes, pero no por un estilo de alimentación, no por un equipo de fútbol, no por un estilo de música, sino que seamos celosos, ardientes por Dios, que seamos celosos por su iglesia, por la iglesia de Cristo. Dice Romanos 12:11, acompáñame ahí a Romanos 12:11. No me pusieron reloj hoy, así que bueno, estoy desatado creo hoy. Ando sin freno. Pero ya voy a terminar. Romanos 12:11. Creo que hasta le subieron el micrófono. A ver. Este versículo fue crucial para mi vida en el inicio de mi ministerio como pastor. ¿Por qué? Porque era un momento en el cual había un rebaño, pero no había un pastor. Y estábamos con la transmisión en televisión, conectándonos en Guadalajara. Y pues yo sacaba la guitarra, cantábamos y luego llegaba la hora de la predicación y poníamos la predicación y salía a predicar ahí el pastor Chava o el pastor Toño o el pastor Chuy, quien fuera, ¿no? Y ahí nos sentábamos todos. Y así estuvimos algunas reuniones. Y yo estaba, Señor, que manden a alguien para que pastoree este rebaño, Padre. Señor, toca el corazón del pastor Chuy para que nos envíe uno de esos pastores que tienen ahí en el congelador, así por orden alfabético, tienen todos congelados, pues que saque uno y que nos lo mande por FedEx o UPS, ¿no? Hay quienes creen así, ¿no? Y entonces voy a la palabra y Romanos 12:11 me dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y había leído este versículo muchas veces, lo había enseñado otras veces, pero en este momento de mi vida, este versículo me cayó así como, no sé cuál es el boxeador que está ahorita, el que sea, ¿no? Así como un puñetazo así enfrente, ¿no? Si te haces que lo ves así en cámara lenta, venir, ¿no? Y me golpeó. ¿Esto requiere diligencia? Fue la primera pregunta, ¿no? O sea, esos son tipo de preguntas de aplicación cuando lees la palabra, ¿no? No más la leas como bla, 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 ya, sino en lo que requiere diligencia. Esto que estaba pasando ahorita aquí, estamos en nuestra casa, que es su casa. ¿Esto requiere diligencia? Sí. No perezosos. O sea, déjate de ¿cuándo van a mandar? ¿Y que qué va a pasar? Y que cuando haya esto. No. No se aflojo, mijo. Ay, Señor, pero yo estoy bien cómodo aquí con mi guitarrita, en mi trabajo, con mi horario, todo bien, los fines de semana, bonito la iglesia, con la familia. Es mucho trabajo todo esto, ¿no? No perezosos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con qué actitud lo hacemos? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y está la palabra, y está la situación, y está la necesidad. Y decimos, heme aquí, envíame a mí. Ya está la palabra, ahora envíame a mí. No seamos como aquel que dice, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Requiere diligencia, sin flojera, sin pesadez, ardiente, que sea ferviente el asunto. Y tenemos también, tenemos la palabra, la situación, pero tenemos también el ejemplo de otros. Y yo veo, por ejemplo, el ejemplo de nuestros pastores, de quienes hemos nosotros adoptado y nos han adoptado ellos como mentores. Y vemos como ayer precisamente hablaba con uno de estos pastores que son nuestros mentores, que ya está arriba de los 60 y acaba de regresar de un viaje y va por otro viaje y va por otro viaje. Y no crees que son viajes de vacaciones y de lujo, no, o sea, son viajes ministeriales en los que llegan y hay un montón de cosas que tratar y que atender. Y le hablaba y le decía, oye, que el Señor te fortalezca porque está dura la carrilla, ¿no? O sea, tú dices, qué bonito viajar en avión. Pues sí, pero en la misma semana 3 vuelos y luego tener familia y cosas. Y ¿sabes qué me respondió? Lo hacemos con todo para el Señor hasta que el Señor nos llame cuentas o lo vamos a seguir haciendo fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y dices, wow. Así que cuando de pronto así que me duele algo, digo, yo tengo años, ¿no? O sea, pero no, nada que ver, podrían ser mis padres, ¿no? Y es donde vamos. Y eso es lo que vemos en Pablo. Veamos cómo les llama a los Gálatas insensatos que habían sido fascinados por los que buscaban su propia gloria. 4:19 de Gálatas. Hijitos míos.
O sea, mis hermanos, ahí está el gran ejemplo de cómo tratar a aquellos quienes nos desacreditan, a aquellos quienes no entienden, cabezones, como decimos en mi país, ¿no? O cara dura, como dicen allá en aquí de mi hermano. Hijitos míos. Recordemos que en este mismo capítulo 4, les habló sobre la relación que los creyentes tenemos con Dios. ¿Te acuerdas? Es una relación no de siervo a señor, sino de heredero a padre. O sea, es distinta, ¿no? La relación que tienes con aquellos quienes tienen un papá que es mala onda, ¿verdad? Ay, mi papá, el viejo. A la relación que hay con un papá que es generoso y que es amoroso y que es atento. Papito, te amo. Es maravilloso escuchar eso de tu hijo, de tu hija, ¿no? Bueno, y así es como en este mismo capítulo Pablo mencionó eso, y ahora Pablo les llama a ellos hijitos. Primero les llamó hermanos, ahora les llama hijitos. Es una expresión que demuestra ese celo que tiene por ellos. Un celo en el cual, por cierto, él no desea que hagan de él un Dios. O sea, Pablo no desea que lo hagan una celebridad o un Dios. No. En Hechos 14 se rehusó a que ofrecieran guirnaldas y toros ahí en Listra. Luego a los corintios los reprendió porque algunos andaban diciendo, yo soy de Pablo. Cálmese, Pablo murió por ti. No, cálmate. O sea, no era este tipo de celo. Es el celo que tenía por ellos, el cual Dios tiene por nosotros mismos. O sea, el celo de Pablo es el mismo celo que Dios tiene por sus hijos. Dice Santiago 4:5 que Él nos anhela celosamente. Pablo quería que ellos fueran solo para Dios, no de Él, no de los falsos hermanos. Y ese celo de Pablo, que fluía desde Dios, era también un celo ardiente. El celo ardiente de Pablo por Dios lo llevó a predicar allí, lo llevó a predicar en Listra, donde lo apedrearon, lo llevó a predicar a todo lugar donde iba. Y ese celo que fluía desde Dios también se manifestaba en un celo por su iglesia. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira, aquí sí solo las mujeres, las que son madres, pueden entender esto de forma literal. Pero, gracias a Dios, no tenemos que experimentarlo para darnos una idea de qué se trata, ¿no? Estamos ante un trabajo intenso. O sea, en ese tiempo no había epidural, no había nada de eso, ¿no? Es un trabajo intenso el que requiere el ministerio. Es un dolor intenso el que requiere el ministerio. A veces mi esposa es maestra y llega a su trabajo y ella ya no está en el salón de clases, está ya en otra área trabajando dentro de una escuela. Pero a veces le toca estar en el salón de clases cubriendo a alguna maestra o lo que sea, ¿no? Y me dice, estos niños, terrible, ¿no? Y ya cuando termina le digo, ahora déjame te cuento cómo andan mis niños. Y a los dos nos calamos los pelos, ¿no? Estamos aquí ante un trabajo intenso, ante un dolor intenso que implica que otros sean formados a la imagen de Cristo o que Cristo sea formado en las vidas de otros. Y ese es el celo que todo ministro debe tener, según Efesios 4, del 11 al 13. Es un celo que todo ministro debe de tener. Es trabajar ardientemente, sufrir ardientemente, hasta que aquellos que están bajo nuestro cuidado lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí. O sea, ¿cuándo el pastor va a dejar de repetir las mismas cosas? Cuando Cristo se ha formado en nosotros, en todos. Todo lo que hace un ministro debería de trabajar en función de la edificación de la iglesia en la que sirve. O sea, la agenda de un ministro no es, me voy a escribir un libro para... Todo lo que... Yo así lo veo en la palabra, ¿no? Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. El pastor tiene definido quiénes son, la cara, el nombre, el apellido, el rebaño al cual pastorea. Y toda la agenda del pastor debe de girar en torno a esa iglesia a la que sirve. Eso es ser fiel en el ministerio, ¿no crees? O sea, es una fidelidad hacia Dios, pero una fidelidad mutua también. ¿Y dónde anda el pastor? No, pues en viaje de negocios. No lo hemos visto, aquí no lo vemos. Nada más viene, se para y predica y se sale por la puerta de atrás y nadie lo ve. Es inaccesible. Tienes que sacar cita y te la dan en 3 meses. No, pues ya para 3 meses ya me morí, pastor, ya, gracias por la oración. Todo lo que un ministro hace debería de trabajar en función de la edificación de la iglesia a la que sirve. Si hacemos un picnic, ok, ¿contribuye con la edificación? Sí. ¿Fue edificado usted? Sí.
vamos a hacer visita pastoral, contribuye con la edificación, sí, campamento de jóvenes, sí, todo debe de girar en torno de la edificación de la iglesia a la que sirve. ¿Que va a costar dinero? Pues lo ponemos, o sea, a ver cómo le hacemos, Dios va a proveer si tiene algún costo o lo que sea. La pregunta es, ¿tenemos ese celo ardiente por Dios? ¿Tenemos ese celo ardiente por nuestra propia santificación? Y por la de nuestros hijos, por ejemplo, o por aquellos a quienes estamos formando o discipulando. ¿Tenemos ese celo por la iglesia a la que pertenecemos? Yo espero que sí. Yo espero que haya cada vez menos simpatizantes, visitantes, que está bien. O sea, por favor, que quede claro, ¿no? Si no, voy a estar poniendo presión igual que los judaizantes, ¿no? Pero yo espero que cada vez haya menos visitantes, así de que ven de lejos y saludan de lejos, y que cada vez haya más miembros ardientes de la congregación y que sirvan ardientemente al Señor, no para agradar a los hombres, sino porque fluye desde este celo ardiente por Dios. Y si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien para el Señor, ¿no? Versículo 20. Yo estoy ardiendo, pero la porción de hoy no tiene un final feliz, sino un final triste. Dice Pablo, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y aquí podemos percibir la impotencia de Pablo, ¿no? O sea, su incapacidad. Dice, yo quisiera estar ahí, pero no puedo. ¿Qué tal? Percibimos también la nostalgia. Él quisiera revivir los momentos en los que disfrutaban de esa comunión maravillosa. ¿Cómo quisiera volver a esos tiempos en donde éramos edificados, en donde me manifestaban su amor? Pero no era así en ese momento. Percibimos una vez más su frustración, porque dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esa palabra perplejo es aporeo en griego y significa literalmente, aporeo, estar sin camino. ¿Cómo se siente cuando estás a las 5 de la tarde en rush hour en una carretera de Houston y no sabes para dónde darle? Es así, como Adán en Día de las Madres, ¿no? Estás sin camino, así. Es estar sin recursos. ¿O has estado alguna vez en un supermercado? Una vez me pasó, llegué al supermercado, carrito lleno, tal, puse todas las cosas. La cartera no estaba. Se siente horrible. Y la fila de gente atrás de ti, ¿no? Es estar sin recursos. Es estar en apuros, es estar en duda, es estar sin saber qué hacer. Esa es la impotencia de Pablo aquí. Es como si dijera, no sé qué hacer con ustedes. O sea, todo este trabajo ha sido en vano. Ahora no sé qué hacer. No sé qué hacer. Sabemos que la historia no terminó aquí. Pablo continuó enseñándoles. Continuó redarguyéndolos, dándoles argumentos para que salieran de la esclavitud. Lo vamos a ver en la próxima enseñanza, cómo habló acerca de Agar, habló acerca de Sara. Ahora, después, más adelante, pone esta otra analogía. Pero aquí vamos a terminar el día de hoy. Yo te invito a que te pongas de pie. Y tal vez alguien entre nosotros esté en la misma situación que los Gálatas en este tiempo, que poco a poco ha ido desechando la gracia de Dios, desechando esta comunión con Dios, esta comunión que Él nos ofrece de Abba Padre por medio de Jesucristo, y desecharla. Los vemos como ellos se apartaron de el verdadero evangelio para seguir otro evangelio, un evangelio diferente, el cual tiene que ver con mi propia justicia, el cual tiene que ver con lo que yo hago, con cómo me proyecto. Y el llamado, mis hermanos, es a volver al primer amor. El llamado es a ese celo ferviente que teníamos por Dios, a ese celo ferviente que teníamos por su iglesia, si es que lo hubo en algún momento. Y si no lo hay, hermano, nunca es tarde. Yo estoy seguro de que el Señor viene por vírgenes, lo puso él en esa parábola, con sus lámparas encendidas. No vírgenes todas apagadas, todas dormidas, todas indiferentes, sino por vírgenes con sus lámparas encendidas. Y yo oro también para que el Señor, cuando vuelva, nos encuentre así, fervientes en espíritu, sirviéndolo a Él. Y así experimentaremos esta libertad que ya tenemos. Y así nuestra vida será una vida de plenitud, una vida de satisfacción. Señor, gracias. Gracias por tu palabra.
Gracias porque tú nos hablas y nos redarguyes, nos das tantos y tantos motivos, nos das tantas razones para agradecerte, para darte, Señor, esa gloria que solo tú mereces. Levanta tus manos al cielo y dile gracias. Señor, gracias por lo que has hecho entre nosotros. Gracias por las grandes cosas que haces en medio de nosotros.